Bueno chicos, como les comentaba en el video anterior, en la parte 1 de este video de formación, en cuanto a hablar un poquito acerca de los tipos de contaminación, estamos hablando específicamente de la contaminación del aire, ¿cierto? Entonces yo les comentaba que cuando yo salgo a la ventana del apartamento, siempre generalmente muy al fondo veo una humarada que salía. Entonces yo decía, bueno, ¿sí? En medio de mis conocimientos ante la situación que estábamos viviendo. Bueno, ¿será que las personas acá en Buenaventura, al no pasar el carro recolector de los residuos sólidos, queman los residuos todas las noches? O sea, pero imposible, estas humaradas son muy grandes para que sean solamente residuos sólidos. Para mi sorpresa, al ir investigando, encontré que esas humaradas se deben aquí en Buenaventura tenemos una quema para la obtención de carbón vegetal. ¿Cierto? Es decir, que todas las noches a cielo abierto se hacen quemas de residuos vegetales para la obtención de carbón vegetal. ¿Cuáles son esos residuos vegetales? Que a veces no son ni residuos como tal, ¿cierto? Es una afectación directa a un ecosistema muy importante como es el ecosistema de manglar. Es decir, que hay tala de manglar para hacer quema para obtención de carbón vegetal, ¿cierto? Ojalá en otra oportunidad tengamos el privilegio de hablar de este ecosistema tan importante que realmente trae tantos beneficios para la población de Buenaventura como lo es el ecosistema de manglar. Entonces, ese es un tipo de contaminación del área, la quema directa que afecta de alguna manera, ¿cierto? El ecosistema, en este caso, el ambiente, el aire, que nos perjudica para la respiración, ¿sí? Hablemos un poquito acerca de la contaminación del suelo. Ustedes vemos acá, muy al fondo, esta imagen, ¿cierto? Y pongamos el ejemplo, en este caso, del sistema de deposición de residuos sólidos que tenemos en Buenaventura. Como no existe un adecuado sistema de deposición de residuos sólidos, una buena clasificación, entonces tenemos en todo un sector, ¿cierto? En todo un terreno, una disposición inadecuada de residuos. ¿Por qué inadecuada? Porque no hay una separación como tal, una clasificación adecuada a muchos de esos residuos que pueden ser reutilizados, que pueden ser reciclados. Una vez ya están sucios, ya están húmedos, ya están mojados como tal, pues no se pueden reutilizar y se pierde como tal el residuo, ¿cierto? Entonces hay una mala disposición de esos residuos en el suelo. Pero ahí no solamente acaba ese tipo de contaminación, la gran mayoría de esos residuos sólidos generan como tal unos lixiviados, ¿cierto? Unos líquidos que permean el suelo y van a parar también al ecosistema acuático y después son consumidos por los animales que nosotros también nos consumimos. Entonces hay un doble tipo de contaminación. Contaminación del suelo, contaminación del agua y después la contaminación por el consumo de alimentos. Pero finalmente quiero llegar a esta imagen, mírenla aquí estoy señalando con el cursor, que es de la contaminación del agua. ¿Sí? Quiero que sean muy detallados con esta imagen, ¿sí? ¿Qué logran ver en esa imagen? ¿Qué les llama la atención de esa imagen? En unos pequeños segundos para que ustedes reflexionen, para que logren hacer focus a esa imagen. Entonces, en primera plano podemos ver acerca de que esta imagen corresponde ¿a dónde? Al distrito de Buenaventura. O sea que no es una imagen lejana a nuestra realidad, ¿sí? No es una imagen que yo haya tomado, es una imagen que encontré, ¿cierto? Buscando un poquito, investigando un poquito en Google, ¿sí? Entonces, esta imagen nos muestra algo muy importante, entonces reflexionemos un poco, por favor. Muy bien, entonces tras reflexionar un poquito acerca de esta imagen, podemos ver ¿qué será que podemos ver en esta imagen? ¿Sí? Pues un tipo de contaminación que es la realidad aquí en Buenaventura, como lo es la contaminación por residuos plásticos, como les decíamos desde el inicio, ¿sí? Entonces las personas hemos hecho una mala disposición de residuos. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría, ¿cierto?, de las personas tiran las basuras a la marea pensando que la marea se va a llevar, pero mentiras. Lo que hace la marea es acumularla en todas las zonas de bajamar. Sí, entonces aquí tenemos una interacción entre las personas, el ecosistema y las basuras que se han vuelto parte importante, es decir, que ya de alguna manera se han vuelto un elemento de este tipo de ecosistema, aunque no es un elemento de forma natural. ¿Sí? Es muy triste ver una imagen como estas, ¿sí?, donde vemos un niño nadando en medio de la basura. Imaginen ustedes todos los problemas de salud que a futuro va a conllevar este tipo de acciones en el ecosistema. ¿Sí? Entonces, esta es una reflexión. Vale la pena que reflexionemos acerca de qué estamos haciendo con nuestros residuos sólidos. ¿Y por qué digo reflexionemos? Como instructora del área ambiental, siempre tuve el pensamiento de que generalmente los que podían llegar a tirar las basuras, en este caso las mareas, las alcantarillas, pues eran personas del común, quizás que no tuvieran tanta educación, personas que les faltaba sensibilización ambiental, pero para mi sorpresa, una vez en un programa de formación haciendo una actividad diferente donde hablamos acerca de los impactos o las acciones que nosotros como seres humanos cometíamos en mi día a día, yo como persona, qué acción cometía en contra del medio ambiente, realmente encontré cosas
cosas que me impactaron, y es como algunos de mis aprendices, ¿cierto? Me decían, mire, instructora, lo que pasa es que por mi casa no pasa el carro recolector de residuos sólidos, entonces con mi familia lo que hacemos es tirar los residuos a la marea, para que la marea se los lleve. Otros me decían, no, instructora, mire, lo que pasa es que por mi casa, como no pasa el carro recolector de basura, yo levanto la tapa de la alcantarilla y tiro la basura por la alcantarilla, ¿cierto? Entonces, darnos cuenta de ese impacto, ¿sí? Miren la importancia de la sensibilización acerca de cómo conservar, de hablar de educación ambiental y específicamente de entender el tipo de contaminación del agua, ¿cierto? Porque eso tiene unos efectos adversos no solamente para el ecosistema, de que mueren los peces, de que vamos a tener poca productividad de peces porque hay una agua altamente contaminada, entonces ya que se va a pescar, sino también para la salud. Esto es un efecto directo para la salud de las personas, en este caso para el niño que tiene que nadar, que se tiene que recrear, ¿cierto?, en medio de las basuras. Por acá entonces tenemos algunas de las causas de la contaminación ambiental. Entonces hablemos de que las principales causas de la contaminación ambiental son los desechos sólidos domésticos, es decir, lo que producimos en nuestras casas, desechos sólidos industriales, es decir, lo que se produce en las industrias, los excesos de fertilizantes y productos químicos, ya veremos que eso es altamente gravísimo, ¿cierto? Que hoy en día nuestros suelos están altamente contaminados, pero también en el agua encontramos ese tipo de contaminación, ¿sí? La tala, lo que hablamos un poco acerca de la pérdida del ecosistema de manglar en el caso de Buenaventura, la quema, las diferentes basuras, los monóxidos de carbono que producen los vehículos, pero también los desagües de las aguas contaminadas o aguas hervidas que se vierten a los mar o a los ríos, ¿sí? Entonces, hablando un poquito acerca de la contaminación como tal, en este caso, la contaminación química, ¿cierto? Entonces hablaremos de la contaminación ambiental según el contaminante. Entonces, en el caso del contaminante químico, entonces refiere a las que a un determinado compuesto químico se introduce en el medio, ¿sí? Ustedes ven aquí la caricatura que habla básicamente de cómo un agricultor, en este caso, fumiga un cultivo de zanahorias y un animalito, en este caso una especie propia de que se alimenta este tipo de cultivo, dice, y cuando la comen ustedes también usan la máscara, es decir, que esos químicos que estamos utilizando para repeler las plagas, para que nuestros cultivos duren, pues tienen un efecto directo sobre la salud, ¿sí?, de los animales, pero a la larga también tiene un efecto directo sobre la salud de las personas que las consumimos. Por aquí, hablar un poquito de la contaminación electromagnética. Es un tipo de contaminación que hoy en día ha cobrado mucha fuerza, queridos chicos, y les voy a decir por qué ha cobrado mucha fuerza, ¿cierto? Porque vemos básicamente a las jóvenes, a las chicas, ojalá no sean los aprendices de este curso, espero que no sea así, ¿sí?, que andan con el celular, ¿dónde? Puesto en dónde, en la pretina del pantalón, ¿cierto? Entonces, esto produce unas ondas, ¿sí?, unas ondas electromagnéticas que afectan directamente el cuerpo humano. Entonces, un tipo de contaminación electromagnética que a la larga tiene un efecto directo sobre la salud. ¿Cuántos de ustedes desconectan en la noche, cuando ya se van a acostar a descansar, desconectan el teléfono, el celular, ¿cierto? Porque son equipos que producen ondas electromagnéticas que afectan la salud de las personas. Un poquito acerca de la contaminación química, permítanme, yo organizo aquí para que todos lo podamos visualizar mucho mejor, ¿cierto? La contaminación lumínica. Y este tipo de contaminación también va relacionada un poquito a la contaminación visual. Recuerden que más atrás hablábamos de la contaminación visual haciendo énfasis en los casos cuando estamos en época electoral, que nuestros candidatos colocan avisos publicitarios. Bueno, contaminación lumínica hace referencia a la intensidad de luz que no permite que veamos de forma adecuada. Entonces, ¿qué ejemplo creen ustedes que les voy a poner para este tipo de contaminación? Pues en este tipo de contaminación les voy a colocar un ejemplo que seguramente ustedes sí cometen, porque hoy en día casi que todos estamos como con un efecto directo sobre este tipo de contaminación. Y es cuando estamos ya a punto de dormir y ¡brum!, siembra el celular, y entonces abrimos el celular y entonces está todo oscuro, pero lo que me está iluminando es la pantalla del celular, ¿cierto? Entonces, mucha luminosidad que entra directo en nuestros ojos, primero a largo plazo causa de que las personas sufran de insomnio, pero también va modificando el sistema visual de las personas. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestros ojos tienen un tipo de células para tomar, de acuerdo a las intensidades de luz o del color, ¿cierto?, la recepción. Entonces se dilatan o se contraen. Entonces ese exceso de luz que entra de forma directa cuando el medio está completamente oscuro, lo que hace es afectar de forma directa la vista. Sí, entonces un tipo de contaminación que hoy en día también está cobrando mucha importancia y que seguramente a futuro veremos los efectos negativos de este tipo de contaminación. Por acá entonces vamos a hablar acerca del impacto ambiental
tecnológico, ¿sí? Entonces, desde la revolución industrial y sobre todo en el siglo XX y hasta el día de hoy, los avances tecnológicos han ocurrido con mucha rapidez y el hombre no ha sabido compatibilizar su bienestar con la conservación del medio ambiente y la distribución de la riqueza de forma justa. Es decir, a medida que la tecnología avanza, el hombre va obteniendo más beneficios para mejorar su calidad de vida, tiene un efecto directo sobre el ecosistema, ¿cierto? Entonces, afecta más, ¿cierto?, el desarrollo, la conservación, la importancia del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, desconociendo que a la larga va a tener un efecto directo, en este caso, sobre su bienestar. Por acá, esto está todo movido, chicos, disculpen ustedes. Hablamos un poquito acerca de esas consecuencias del impacto ambiental tecnológico, ¿cierto? Como decíamos, los avances tecnológicos pues han causado, en este caso, 3 grandes problemas. Vamos a hablar de 3 grandes problemáticas que han causado el avance de la tecnología. Primero, la aparición en el medio ambiente de elementos perjudiciales para los organismos vivos en una cantidad que sobrepasa, que rebasa la capacidad natural de reducción. Es decir, los ecosistemas tienen una capacidad de absorber, de reducir, de transformar algunos de los elementos contaminantes. Pero cuando esos elementos contaminantes están en exceso, pues el ecosistema ya no es capaz, ¿cierto?, de regularlos. Entonces comienzan a acumularse y es ahí cuando viene un efecto negativo para el ecosistema. Viene también una segunda problemática que es el agotamiento de los recursos energéticos y de las materias primas, ¿sí?, debido a la utilización intensa de fuentes primarias y agotables, lo que hablábamos al principio. ¿Sí? Generalmente la gran mayoría de nuestros recursos no son recursos que sean inagotables, generalmente tienen un periodo en el que ellos se diezman demasiado, casi al punto de desaparecer. Y eso es lo que está pasando porque estamos de forma desbordada haciendo uso de estos recursos. Y sin duda alguna, una problemática que tiene que ver con el avance de la tecnología y el impacto al medio ambiente es la desigualdad social entre las regiones y los países, lo que hace que algunos países pues entonces comiencen a extraer mayor cantidad de materias primas, comiencen a extraer o apropiarse más de los recursos naturales para poder lograr mitigar un poquito esa desigualdad, pero aún así nunca se logra por completo. Vamos a hablar un poquito acerca de la actividad que ustedes van a desarrollar para esta primera sesión de formación, ¿cierto? Y básicamente es una actividad muy sencilla que habla acerca de identificar las principales problemáticas ambientales que presenta el distrito de Buenaventura y hay que representarlos en una historieta donde ustedes puedan pues como plasmar la idea. Entonces, recordemos, ¿sí?, la importancia que la idea es hablar de las problemáticas de Buenaventura. Hemos hablado un poquito acerca de los tipos de contaminación, de que miremos qué es lo que más nos afecta a nosotros, que es la contaminación por sonora, que es la contaminación visual, ¿cierto? Que ustedes identifiquen esas problemáticas porque no podemos negar que aquí en Buenaventura tenemos muchas problemáticas ambientales. La idea es identificarlas un poquito, saber cuáles son las principales, las que más le afectan de acuerdo a usted, a su pensamiento, a lo que usted crea, lo que usted logre identificar en su entorno, qué es lo que más nos afecta para poder de que a partir de ahí comencemos a trabajar la historieta, ¿cierto? Entonces una actividad individual, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la historieta? Pues debe tener mínimo 6 cuadros de diálogo, es decir, cuadro 1, cuadro 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? 6 cuadros de diálogo, un título. El título puede ser libre o puede ser de acuerdo al tipo de contaminación, ¿sí? En esta historieta usted debe generalmente en el primer cuadro hacer la presentación de la problemática y en el último, que es el cuadro 6, usted deberá hablar acerca de una reflexión. ¿Sí? Usted puede hacer esto en un pliego de cartulina o en una hoja de blog manteniendo las mismas características. Algunos ejemplos de las historietas, ¿cierto? Aquí tienen 3 modelos de historieta donde ustedes deben combinar texto con dibujos. La idea es que sea algo muy creativo, muy dinámico y la forma como ustedes me van a presentar la evidencia de esta primera actividad, ¿sí?, va a ser la siguiente. Va a ser un documento Word, puede ser en una hoja de blog normal, usted lo puede escribir a mano, no necesariamente tiene que ser a computador, ¿cierto? Donde usted tenga una primera página donde usted va a hacer la presentación, va a colocar contextualización de la problemática ambiental de Buenaventura, el tipo de contaminación que le correspondió, su nombre completo, el programa de formación, su número de ficha, mi nombre que soy la instructora Ana Carolina Lemos, instructora ambiental, la fecha, el Centro Náutico Pesquero como tal, una segunda página donde tenga 2 fotografías o imágenes como tal o los dibujos de la historieta, ¿sí? Y en la última o tercera página una reflexión, es decir, usted va a ampliar la reflexión que usted ha realizado acerca del tipo de contaminación. Listo, chicos, espero que haya sido completamente claro estos videos explicativos y bueno,
Cualquier duda, les voy a compartir también mi correo electrónico para que podamos comunicarnos. Y nos estamos comunicando por el WhatsApp. Chicos, que tengan ustedes una feliz resto de tarde. Estoy supremamente atenta y recordemos, no hay que vencernos justamente ahora. Por el contrario, hay que mantenernos fuertes y vamos a vencer esta situación tan difícil porque vamos a salir todos en grupo. Así que adelante con el proceso de formación. Se les quieren muchos, chicos. Chao, chao.